Bienvenidos a una nueva presentación de costos y precios. Hoy vamos a ver 14 preguntas claves de la teoría de costos de producción. Primera pregunta clave: ¿cuáles son los objetivos de la contabilidad de costos? ¿Qué pasó acá? La idea de esta presentación es que presten atención. Las respuestas son orientativas. No quiere decir que en un examen va a haber exactamente la misma pregunta. Traten de comprender los conceptos y poder aplicarlos ante otra pregunta similar. Segunda, cuando nos referimos al costo de producción, entendemos que es aquel costo que... Vamos a analizar cada respuesta. Agrupa elementos de costo de producción y existencias finales en inventario. Cuando nosotros hablamos de costo de producción, lo que teníamos eran los tres elementos de costo. Cuando acá habla solo de existencias finales, me está incorporando un elemento que no corresponde. No es la respuesta correcta. Surge de la sumatoria de materias primas, materiales, mano de obra, directa e indirecta. Acá tendríamos la materia prima, los materiales, la mano de obra. Están faltando los costos indirectos de fabricación. No es la correcta. Incorpora la materia prima al costo de conversión. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es el costo de conversión. El costo de conversión es lo que me cuesta a mí convertir la materia prima en un producto terminado, con lo cual tomo todos los conceptos menos la materia prima. Si al costo de conversión le sumo la materia prima, lógicamente me estaría dando el costo de producción. Es la respuesta correcta. Incorpora al costo primo los materiales indirectos utilizados en la fabricación. Incorpora el costo primo. ¿Qué es el costo primo? El costo primo es la sumatoria de los elementos directos. Como elementos directos tenemos la materia prima, la mano de obra directa y los envases. Si eso le incorporo o le sumo los materiales indirectos, me estaría faltando nuevamente el costo indirecto de fabricación. No es la correcta. Resulta de la sumatoria de mano de obra directa más materiales más materia prima y a su vez sumado el costo primo. Acá estamos complicados porque tendríamos materia prima al cuadrado, mano de obra directa al cuadrado, más materiales y nos falta todo lo demás. Tampoco es la respuesta correcta. Solamente toma las existencias finales de inventario de materia prima y de producción en proceso. Estamos hablando de costo de producción, no de almacenes. No es la respuesta correcta. Tercera pregunta. Definir brevemente cómo se carga el costo de un producto, un envase retornable y un envase no retornable. El envase no retornable se carga en su totalidad al producto en el momento en que le incorpora al proceso productivo. El envase retornable se carga al producto a través de una amortización según la vida útil que se definió para dicho envase. Cuarto, explique qué diferencia existe entre un gasto y un costo. Ejemplifique. La diferencia entre un costo y un gasto la podemos ver de distintas aristas. Primero, el gasto se considera una pérdida y el costo se activa. ¿Qué quiere decir cuando nos definen que un costo se activa? En realidad nosotros tenemos como primer costo en un proceso productivo, armamos el costo de adquisición o el costo de compra. Lo estamos incorporando al valor de la materia prima, que en definitiva esa materia prima en el almacén es un activo. Luego, materia prima como costo la incorporamos en el proceso productivo. Todos los elementos que yo incorporo en el proceso productivo, en definitiva, mientras lo estoy transformando en el proceso productivo, corresponde al activo producción en proceso. Una vez que termino el proceso productivo, todos los costos de dicho proceso se convierten en el costo del producto. Mientras este producto se encuentra en el almacén de productos terminados, permanece siendo un activo, bien de cambio, producto terminado. ¿Cuándo se convierte realmente en resultado, en costo? Al momento de la venta. Por eso hay alguna definición que dice que los costos se activan y se recuperan al momento de vender. En realidad, cuando yo fijo mi precio de venta, estoy recuperando tanto el costo como los gastos, porque si no la empresa nunca llegaría a una utilidad.
Los ejemplos podrían ser un ejemplo de costo: materia prima, mano de obra, materiales consumidos, envases consumidos, la fuerza motriz, cualquier elemento del costo. Un ejemplo de gasto son los gastos comerciales, los gastos financieros, un sueldo del personal administrativo, una comisión de ventas, un gasto financiero. Quinta pregunta. Al comprar una materia prima hay ciertos gastos que van a formar parte del valor de la misma, que será sometido a un proceso productivo. Definir de la siguiente lista cuáles debo incorporar y cuáles no. Resaltar las respuestas correctas. En caso de ser necesario, incorporar aclaraciones. Adicionalmente, vamos a partir de una compra FOB. Como adicionales tenemos qué hubiera pasado si hubiese sido just in time. El just in time directamente no tengo ningún costo porque el costo lo toma mi proveedor en sus almacenes y demás, con lo cual no hay costo. Y si la compra fuera CIF, en realidad todos los costos los tomaría mi proveedor y me deja directamente la materia prima en la puerta de mi almacén. Con lo cual no tengo que estar incorporando ningún tipo de costo más que el valor de la factura del proveedor. Ahora, el caso que estamos viendo es una compra FOB. Flete vinculado a la compra. Corresponde, es un elemento necesario hasta que la materia prima llega a mi almacén. Seguro sobre el flete. Al igual modo que el flete, es un accesorio necesario para que la materia prima llegue a mi almacén. IVA sobre la compra. El IVA no es costo, es un crédito fiscal, con lo cual no lo incorporo. Comisión al agente de compra. Si interviene un agente en la compra, es un costo necesario para la misma, con lo cual lo incorporo. Manipuleo entre el almacén de insumo y el proceso productivo. Este es un costo del proceso productivo. Recordamos que nosotros vamos acumulando costos hasta el momento en que la materia prima ingresa al almacén. Este es un hecho posterior a que la materia prima ingresó al almacén. No corresponde. Manipuleo hasta que el producto está en nuestro depósito. Acá podemos decir producto o insumo. En realidad, este es un costo que también vamos a incluir porque es anterior a que llegue el insumo al almacén. Alquiler del depósito de materias primas. Es un costo indirecto de fabricación. Es un hecho posterior y genérico que en realidad afecta a todos los insumos que están dentro del almacén, por eso corresponde un costo del proceso productivo. IVA, percepción sobre la compra. Es un IVA adicional si yo le compro a un agente de percepción o retención, al igual que el IVA general, es un crédito fiscal. No es costo. Descuento por pronto pago. El descuento por pronto pago es un descuento financiero, se considera en el estado de resultados como beneficio financiero. Bonificaciones habituales por volumen de compra. Acá lo importante es la palabra habitual. Cuando existe una habitualidad, en el caso de una bonificación, va a corresponder tomarla como un menor costo. Digamos que esto va restando, ¿sí? Pero impacta en el costo de adquisición de la materia prima. Del supervisor del depósito de materias primas. Todo lo que ocurre en el almacén de materias primas va a ser un costo indirecto de fabricación. Son hechos posteriores al ingreso de la materia prima al almacén. Sueldo del chofer del transporte contratado para dejar la materia prima en nuestro depósito. Un problema de el transportista que contraté. Yo pagaré el servicio de transporte, no el sueldo del chofer de dicho transporte. No es costo. Desperdicios habituales producidos en el momento de la salida de la materia prima del almacén de insumos hasta la línea de producción. Este es un costo indirecto de fabricación, es un hecho del proceso productivo. Más habituales entre el depósito de nuestro proveedor y mi almacén de insumos. Este hecho corresponde porque es necesario hasta que el insumo llegue a mi almacén. Lo que hay que destacar acá es el tema de la habitualidad. Si la merma no fuera habitual, no lo estaría incorporando. Nota de débito por diferencia de precio de la materia prima. Acá corresponde, quiere decir que me cobraron un precio diferente al que hubiera correspondido.
Si hubiera sido una nota de crédito por diferencia de precio de la materia prima, sucede exactamente lo mismo, lo tengo que estar considerando. Intereses del préstamo solicitado al banco para pagar la compra de materias primas. Es un hecho netamente financiero, va a ser un gasto financiero. Comisión que me cobra el banco al momento de girar el pago a mi proveedor. También es un gasto, llámese financiero o administrativo, no corresponde. Sexta pregunta. ¿Existen algunas diferencias entre la contabilidad de costos y la contabilidad financiera? Tachar aquellas que se refieren a la contabilidad financiera. El destino de la información que produce es para la dirección, los accionistas y terceros interesados. Esto justamente es un objetivo de la contabilidad financiera, con lo cual lo eliminamos. Tiene un régimen legal obligatorio. Esto también está vinculante con la contabilidad financiera. Digamos que la contabilidad de costos es facultativa. Registra operaciones referidas a la gestión puramente interna de la empresa. Es un objetivo de la contabilidad de costos, con lo cual no lo tachamos. El objetivo que persigue es determinar costos totales y unitarios de producto, procesos, funciones o centros. Posibilitar el planeamiento para la determinación de costos. Este es un elemento de contabilidad de costos, con lo cual no lo tachamos. Proporciona datos analíticos los que previa segregación de costos los muestra por productos, por procesos y por centro. La información es más rápida que la información patrimonial. Lógicamente es otro elemento de la contabilidad de costos, con lo cual no lo tachamos. Pregunta 7. Cuando nos referimos al costo primo, entendemos que agrupa los elementos de costo de producción y las existencias iniciales y finales. Obviamente no, acá estamos incluyendo absolutamente todo. Recordemos que el costo primo es la sumatoria de los elementos directos del costo. Surge de la sumatoria de materia prima, materiales y mano de obra directa e indirecta. No corresponde. Los materiales son indirectos, la mano de obra indirecta, lógicamente, también es indirecta, con lo cual no corresponde. Incorpora la materia prima a la mano de obra directa y los envases retornables y no retornables. Acá estamos bastante cerca, el problema es que incorpora los envases retornables que son indirectos. Resta al costo de conversión los costos indirectos de fabricación y los envases. Esta podría ser, pero debiéramos hacer alguna aclaración. En realidad, si dentro del costo de conversión tenemos incorporado materiales, habría que eliminarlo. Y cuando hablamos de envase genérico, no debiera tener envases retornables. Si se aclara, ok. Si no, no corresponde. Ninguna de las anteriores, lógicamente si no tomamos ninguna, esa sería la válida, ya que es la sumatoria de los elementos directos del costo. Esto es materia prima, mano de obra directa y envases no retornables. Octava pregunta. Marque cuáles de las características expuestas corresponden a envase retornable o envase no retornable. Se incorpora el envase al valor total en el costo de producción. Esta es una característica típica del envase no retornable, donde lo cargo en el proceso productivo por su valor total de costo. Tiene un valor, precio, independiente del costo del producto. Este es envase retornable. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, voy a un supermercado y compro una botella que tiene envase retornable, a mí me piden el envase. De no tenerlo, me lo cobran por separado. Incorpora el costo del producto a través de una amortización en función a las veces que gira el envase. Otra característica típica del envase retornable, que yo lo amortizo según su vida útil y se la voy cargando mes a mes. Es un activo para la empresa en todo momento. Tanto el envase retornable como el no retornable, mientras existen en la empresa, es un activo para la empresa. Lógicamente, el envase no retornable, cuando lo incorporé al producto, ya dejó de ser un activo como envase. Es un activo hasta que lo utilizo y después se carga parcialmente al valor de costo. Envase retornable, esto es lo que dijimos, se carga parcialmente a través de la amortización. Tiene características de tangible e inventariables mientras no se consume.
En ambos casos es envase retornable y no retornable. Se puede almacenar, al estar en un almacén vamos a evaluar los inventarios y demás, con lo cual corresponde a ambos. Es un costo indirecto y fijo, típica característica del envase retornable. Es un costo variable y directo, típico del envase no retornable. Pregunta 9. ¿Sobre qué bienes de cambio la empresa podría aplicar un método de evaluación de inventario? Recordemos que los métodos de evaluación de inventario son PEPS, WEPS y PPP. Lo que es primero entrado, primero salido, lo que es último entrado, primero salido y precio promedio ponderado. ¿Sobre qué bienes se aplica? En realidad yo voy a evaluar inventarios en el almacén de insumos, en el almacén de productos terminados y podría evaluar inventarios en estos almacenes temporales que se dan en la producción en proceso, dentro del proceso productivo. Dos diferencias y dos similitudes entre la materia prima y los materiales. Similitudes. Ambos son activos, son tangibles, se almacenan, ambos son variables. Dije más de dos. Diferencias. La materia prima es directa, el material es indirecto. La forma en que se hace el inventario dentro del almacén, la incidencia dentro del valor total del costo del producto es mucho más alta en la materia prima respecto de los materiales, que es prácticamente insignificante. ¿Qué base de distribución utilizaría para incorporar al costo de producción los intereses por pago fuera de término de la materia prima consumida? Acá cuando pregunta las bases de distribución, recuerden que los costos indirectos de fabricación, para poder asignarlos a los productos, como son indirectos de un costo de estructura que impacta más de un producto, yo siempre tengo que buscar alguna base de distribución. En este caso, específicamente, como estoy hablando de intereses por pago fuera de término, en realidad la respuesta es ninguna, porque en definitiva los intereses por pago fuera de término es un gasto financiero y yo los gastos no los incorporo al costo de producción. Pregunta 12. Al calcular el costo de mano de obra, marque los conceptos que incluyen el sueldo. Esto es desde el punto de vista conceptual. La indemnización por despido corresponde, es un costo. Recordemos que esto se toma una 12ª parte del valor que la empresa calcula como indemnización por despido proyectada. Supongamos que toma un X% de la base salarial y eso lo normalizamos dividiendo una 12ª parte. Sueldo anual complementario, similar al anterior, si bien se paga 2 veces al año, también lo tenemos que normalizar tomando una 12ª parte por mes sobre el último salario conocido de todos los conceptos remunerativos. Salario familiar no corresponde, lo pagan CES. Horas extras, las horas extras también es un costo, es un concepto remunerativo y recordemos que las horas extras van a ser un valor horario más caro, ya sea un 50% o un 100% sobre la hora normal, que en definitiva va a depender de en qué momento se genere esa hora extra. Retención impuesto a las ganancias sobre sueldo también es un costo. Acá lógicamente, como dijimos al principio, si hubiésemos tomado la totalidad sobre sueldo bruto ya estaría incluido, por eso esto es conceptual. Acá el empleador, en lugar de pagarle al empleado, lo que le retiene lo tiene que ingresar a la FIP. Licencia por estudio corresponde, es un costo. Recuerden, como toda licencia, en realidad en lugar de dividir por 30 el valor del mes, se divide por 25, con lo cual cualquier día por licencia tiene un valor mayor a nivel día. Decreto no remunerativo es un concepto que corresponde también a incluir dentro del sueldo, pero como su nombre indica, la particularidad es que no remunerativo. ¿Qué implica esto? Que en definitiva no va a tener aguinaldo, premio, no va a formar parte de la base salarial sobre la que se calculan las indemnizaciones y demás. Licencia por maternidad, primeros 3 meses, también lo paga el ANSES, con lo cual no es costo. Pregunta número 13. Las siguientes expresiones definen un tipo de costo. Escriba a cuál pertenece. Esto no lo voy
a leer, lo único que les voy a decir dónde pueden localizar la respuesta de cada uno, que es en el primer capítulo de Jiménez de costos para empresarios. Vayan ahí, incluso lo tienen en un resumen sobre el final del capítulo. Pregunta 14. Defina si las siguientes expresiones son verdaderas o falsas. Las verdaderas lo tienen que ser al 100% y las falsas justificar por qué corresponde que sea falsa. Es importante tener en cuenta acá que esto es desde el punto de vista conceptual. Un término, un no, dos palabras pueden cambiar algo que sea verdadero y pueda ser falso. Para que sea verdadero tiene que ser 100% verdadero, con lo cual si hay un indicio de un mínimo elemento, si hay un indicio de un mínimo elemento que sea falsa, ya es falsa. Los costos que no demandan una erogación de dinero se denominan no erogables o costos vivos. La respuesta es falsa. ¿Cómo debería haber sido esto? Los costos que no demandan una erogación de dinero se denominan no erogables o costos extinguidos. Los costos vivos son erogables. En un gráfico el costo variable unitario tiene una recta paralela al precio unitario. La respuesta es verdadera. La retención de impuestos a las ganancias en el salario de un empleado es un costo para la empresa. Ya lo vimos en la pregunta 12. Es un costo para la empresa, es verdadero. Acá el empleador, en lugar de pagárselo como parte de su salario, se lo tiene que retener y ese monto pagarlo a la FIP. La capacidad ociosa de planta está íntimamente vinculada con la optimización de los gastos de estructura y la adecuada asignación de los costos fijos a cada producto. Es verdadero. Los dos objetivos principales de la contabilidad de costos son fijar el precio de venta y tomar decisiones adecuadas de los productos. La respuesta es falsa, ya que es incompleta, porque acá tenemos que incorporar el otro elemento de la contabilidad de costos, que es la evaluación de inventarios. El costo primo me indica los costos directos de un producto y resultaría de la sumatoria de materia prima más mano de obra directa más envases retornables, de utilizarlos según las características del producto. La respuesta es falsa, ya que tendríamos que hablar de envases no retornables. Los envases retornables son indirectos y por lo tanto no es un costo primo. Los costos semifijos están vinculados directamente con la estructura y pueden variar en los diferentes periodos. Se pueden graficar como una escalera. Ejemplo, fuerza motriz. Esto es todo verdadero hasta el ejemplo, lo que la convierte en falsa, ya que la fuerza motriz es el ejemplo por excelencia de el costo semivariable. El just-in-time se aplica en las empresas que tienen más de un almacén distribuido a través de una combinación de distintos almacenes propios y logran un ahorro de costos. Acá la única parte verdadera es que el just-in-time logra ahorro de costos. En realidad el almacenaje lo tiene el proveedor, mi tercero, que de acuerdo al programa de fabricación que yo le doy, al momento de generar el proceso productivo, yo tengo al pie de la línea de producción todos los elementos necesarios que me provee el proveedor a través del just-in-time. En el costeo por absorción es importante encontrar bases de distribución adecuadas para la incorporación de los costos o gastos de almacén de productos terminados y otros gastos comerciales. Esto también lo vimos en una de las preguntas anteriores. Yo tengo que buscar base de distribución para asignar costos indirectos de fabricación a el costo de los productos. Cuando hablamos en este caso del almacén de productos terminados o de otros gastos comerciales, estamos hablando de gastos comerciales que van directamente al estado de resultado, con lo cual la respuesta es falsa. Siempre que hay un costo hay un desembolso. Falso. La amortización de una maquinaria, por ejemplo, es un costo y no hay ningún desembolso, sería un costo extinguido o no erogable. El costo fijo unitario disminuye en la medida que optimizamos la capacidad de planta. Esto es verdadero a medida que incrementamos nuestro volumen de producción y optimizamos la capacidad, la incidencia sobre el costo fijo unitario cada vez es menor. La mano de obra indirecta forma parte del costo de producción, al igual que la mano de obra directa. Es verdadero este concepto.
Bueno chicos, hemos llegado al final de esta presentación. Retornamos a la pregunta 1, que decía cuáles son los objetivos de la contabilidad de costo. Los objetivos son toma de decisiones, fundamentalmente, y evaluación de inventarios. Dentro de la toma de decisiones incluimos como una decisión más la fijación de precios. ¿Por qué habíamos puesto al inicio la respuesta en búlgaro? Básicamente, porque si ustedes tienen los conceptos claros, no dependen de las respuestas exclusivas de este video. Lo importante es no tomar esto como una receta, sino entender que tienen que razonar la mayoría de las preguntas y a través de ese razonamiento llegar a las respuestas adecuadas. Ustedes habrán visto que en mayor parte del video no eran preguntas estilo defina, lote óptimo, otro tipo de definiciones. Entonces, llegamos al final, cambiamos las caritas de sorpresa, ahora tenemos cara de felicidad y con el conocimiento todo va mejor. Gracias chicos, nos vemos en el próximo encuentro.